seem to really want to bring those creations to life. La mañana era espesa, cargada de humedad, y sobre el cementerio de San Bartolo caía una llovizna fina que empapaba sin apuro. Matías caminaba entre las lápidas viejas con pasos lentos, arrastrando un balde vacío en una mano y un cepillo de cerdas gastadas en la otra. No tenía prisa. Nadie lo esperaba, nadie visitaba ese sector desde hacía años. Se detuvo frente a una tumba que siempre le había parecido más deteriorada que las demás. La cruz, caída, la piedra, agrietada. La inscripción, casi ilegible. Pero esa mañana algo lo hizo mirar con más detenimiento. El suelo había cedido por la lluvia de los últimos días y una parte de la losa, antes oculta por la tierra y la maleza, quedaba ahora al descubierto. Matías dejó el balde a un lado y se arrodilló con cuidado, no por respeto, sino por una inquietud que no sabía explicar. Usó las manos para apartar hojas húmedas, barro y raíces finas que cubrían el mármol. Lo hizo despacio, como si temiera revelar algo que no debía ver. Al limpiar apareció un nombre, Ismael Torres Juárez, y debajo una frase que lo dejó inmóvil por varios segundos. Jamás fue visitado. Sintió un escalofrío sin viento. No sabía por qué, pero esa tumba le resultaba familiar, como si la hubiera visto en otro momento, en otro plano. Se quedó ahí, de rodillas, bajo la llovizna, sin moverse. No era miedo, era otra cosa. Un peso en el pecho, una certeza que aún no entendía. Fue entonces cuando por primera vez en mucho tiempo se sintió observado. No había nadie más en el cementerio, pero la sensación era nítida, casi física. Ese día no habló con nadie. Al regresar a casa, su esposa notó que algo en su rostro había cambiado, pero no preguntó, y él, como tantas otras veces, prefirió el silencio. Dicen que hay tumbas que no deberían tocarse, otras que necesitan ser vistas. Lo que Matías no imaginaba era que esa mañana era apenas el principio, que todo lo que creía haber enterrado, por dentro y por fuera, estaba a punto de emerger. Si te apasionan las historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más inquietante que has vivido. Te leemos. Después de ese día, Matías no volvió a ser el mismo. Durante semanas evitó pasar cerca de esa tumba. Hacía sus tareas en otras zonas del panteón, fingiendo que nada le pesaba, que el nombre de Ismael Torres Juárez no le decía nada. Pero no podía evitar pensar en esa frase cincelada en piedra. Jamás fue visitado. Le parecía más una sentencia que una descripción. Como si esa lápida no solo marcara una muerte, sino un abandono prolongado por décadas. Con el pasar de los días, comenzó a notar algo extraño. Las tardes en el cementerio cambiaron. Ya no era solo el silencio habitual del lugar. Era un tipo de quietud diferente. Como si el aire se volviera espeso, como si todo a su alrededor quedara suspendido por segundos. Y siempre, siempre, ocurría después de las 5. Una tarde, mientras barría hojas secas cerca del muro norte, sintió de nuevo esa mirada detrás de la nuca. Se giró rápido. A unos metros, entre dos criptas cubiertas de moho, había una figura. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí. Vestía una camisa clara y pantalones rectos. Los brazos colgaban a los lados, relajados. No tenía flores, ni velas, ni ofrendas, ni siquiera parecía tener un propósito. Matías parpadeó. La figura seguía allí. Caminó unos pasos en su dirección, no por valentía, sino por impulso. Pero al avanzar, la figura ya no estaba. Miró a los lados, incluso detrás de los nichos. Nada, solo el viento levantando polvo viejo. Volvió al trabajo con el corazón acelerado. Trató de convencerse de que había sido una sombra, una ilusión óptica, el juego de luces del atardecer. Pero algo en su cuerpo no lo dejaba tranquilo. Esa noche no durmió.
En la cama, con los ojos abiertos, repasó cada segundo de lo que había visto. Al día siguiente intentó contárselo a Samuel, su compañero de trabajo. Mientras recogían ramas caídas junto a la entrada principal, soltó: «Creo que alguien me estaba mirando ayer». Samuel levantó una ceja y sonrió con sorna. ¿Un muerto aburrido? Matías no respondió. No quería convertir en broma lo que lo estaba consumiendo por dentro. La siguiente semana, la figura volvió a aparecer, siempre en el mismo punto, siempre al final del día, y cada vez más cerca. No importaba si Matías lo buscaba o no, el hombre estaba ahí, en silencio, en calma, pero con una presencia tan intensa que opacaba el sonido del mundo. Matías sabía que algo estaba cambiando. Lo sentía en el cuerpo, en la forma en que la piel reaccionaba al silencio, en cómo el tiempo parecía deformarse alrededor de esa tumba. Y esto apenas estaba comenzando. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que viene a continuación no solo va a estremecerte, te va a hacer mirar los cementerios con otros ojos. Desde entonces, el hombre aparecía con una regularidad que empezó a obsesionar a Matías. Siempre en el mismo rincón del cementerio, entre tumbas viejas, detrás de la cruz rota que nadie reparaba. Y siempre después de las 5, cuando el sol comenzaba a bajar y la luz dorada se estiraba como si quisiera ocultar o revelar algo. No hablaba, no se movía, solo observaba, pero esa mirada, a una distancia, atravesaba. Una tarde, mientras recogía unas herramientas que había dejado junto a una manguera, Matías se agachó para levantar una pala. Al incorporarse, el hombre estaba a pocos metros. Ya no eran 20 o 30 pasos. Estaba apenas a 5, de pie, inmóvil, mirándolo. Matías sintió un escalofrío seco, sin viento, que le recorrió desde la base del cuello hasta los talones. Por un momento pensó en correr, pero no pudo. Las piernas no respondieron. Lo único que logró hacer fue seguir barriendo, fingiendo rutina, con la mirada de reojo clavada en esa figura que parecía formar parte del paisaje, pero no lo era. Lo más desconcertante era que, cuando se giraba hacia Samuel o cualquier otro compañero para señalarlo, el hombre desaparecía, como si solo existiera para él. Una tarde, decidido, le preguntó directamente: ¿lo ves? Está ahí, por detrás del panteón pequeño. Samuel miró, frunció el ceño y respondió sin dudar: no hay nadie, estás cansado, eso es todo. Matías dejó de insistir. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, pero por dentro sabía que no estaba imaginando nada. Lo veía, cada día, con más nitidez. Hasta los detalles de su rostro empezaban a volverse claros. No era un rostro lleno de furia o dolor, tampoco alegría. Era neutral, como una presencia esperando, sin exigir nada, solo estando. Una tarde, el hombre giró su cuerpo lentamente hacia él. No caminó, solo giró. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, no hubo gesto, solo una especie de pausa en el mundo. El aire se volvió denso, el tiempo lento. Matías sintió un zumbido grave en los oídos, como si todo sonido hubiese sido absorbido por ese instante. No habló con nadie ese día, ni en casa, ni en el trabajo. Comenzó a encerrarse en sí mismo, evitando incluso mirar en esa dirección. Pero sabía que el hombre seguiría ahí, esperando, como si la historia aún no estuviera terminada. Si esta historia te mantiene con el corazón latiendo más fuerte, regálanos un me gusta y comparte el video con alguien que no crea en este tipo de cosas. A veces solo falta una historia como esta para empezar a dudar. Al paso de los días, el cuerpo de Matías comenzó a resentir lo que la mente ya no podía sostener. Una mañana no pudo levantarse de la cama. No había fiebre ni dolor físico aparente, pero algo lo retenía, como si pesara el doble, como si lo hubieran drenado por dentro durante la noche.
Su esposa, Rosario, notó de inmediato que algo no andaba bien. Lo miró desde la puerta del dormitorio y preguntó con voz baja, ¿no vas a ir hoy? Matías solo negó con la cabeza. No tenía palabras. Intentó explicarle, pero apenas abrió la boca, un nudo en la garganta le cerró el paso. Lloró. No de miedo. Era un llanto seco, torpe, mezcla de cansancio y vergüenza. Ese día fue al centro de salud del pueblo. Le hicieron exámenes, le tomaron la presión, le preguntaron si dormía bien, si comía. El médico lo miró con calma y dijo, lo tuyo parece ansiedad, estrés acumulado. Tómate un tiempo, Matías. Le extendieron una licencia médica por 3 semanas. Luego se la ampliaron a 3 meses, después a 6. En casa pasaba los días en silencio, dormía mal, caminaba en la madrugada por el patio. Rosario intentaba ayudar, pero él evitaba el tema. Lo único que hacía con constancia era escribir. En una libreta vieja anotaba todo lo que recordaba del cementerio, fechas, detalles de tumbas, sensaciones y siempre, siempre la figura del hombre. A veces lo dibujaba con trazos torpes, pero insistentes. Otras veces escribía lo que escuchaba en sueños, porque los sueños no pararon, incluso aumentaron, siempre con el mismo escenario. El panteón cubierto de niebla, lápidas a medio hundir, y él caminando sin dirección, hasta que en cada sueño llegaba a un banco de piedra, y allí, sentado, el mismo hombre. A veces lo saludaba con una inclinación leve de cabeza, otras solo lo miraba. Pero en todos los sueños, sin excepción, decía la misma frase con voz suave, ya todo está bien. Matías comenzó a temer dormir. Se acostaba tarde, dejaba la luz encendida. Rosario lo encontró varias veces sentado en la sala a las 3 o 4 de la mañana, con los ojos abiertos como si esperara a alguien. Una vez, sin poder contenerse, ella le gritó, ¿qué está pasando contigo? Pero Matías no respondió, solo cerró los ojos y volvió a su cuarto. Cada vez se convencía más de que lo que le ocurría no era una enfermedad, era otra cosa. Algo que no tenía nombre, algo que se le había pegado desde aquel día, frente a la tumba, bajo la lluvia. Si alguna vez tuviste un sueño que parecía más real que la vida misma, déjalo en los comentarios. Queremos saber qué viste tú cuando cerraste los ojos. No fue una decisión racional. Matías no lo planeó. Simplemente un día se levantó, se vistió con el uniforme del cementerio y salió de casa sin decir una palabra. Rosario apenas lo miró desde la cocina. No lo detuvo. Quizás porque entendía que había algo que él necesitaba cerrar, o tal vez porque ya no sabía cómo intervenir. Caminó las 5 cuadras hasta el panteón con paso firme. El portón de entrada estaba como siempre, oxidado, chirriante, cubierto de polvo rojo por las últimas ráfagas de viento del norte. Empujó la reja con fuerza y cruzó sin mirar atrás. El interior estaba descuidado. Había maleza creciendo entre las lápidas, flores secas cubriendo algunos nichos y basura arrastrada por el viento. Pero nada de eso le importó. Tomó una escoba, una cubeta con agua, y se fue directamente a la zona nueva, donde las tumbas eran más recientes, donde aún se dejaban veladoras encendidas y flores frescas. Pasó allí toda la mañana en silencio, barriendo, cambiando flores viejas, enderezando pequeñas cruces de madera. No miró el reloj, pero su cuerpo supo con exactitud cuándo se acercaban las 5. Una sensación distinta, ya conocida, se instaló en el pecho, como si el aire pesara más, como si el mundo de pronto se hiciera más lento. Entonces, sin necesidad de buscar, supo que él estaba allí. Levantó la mirada y lo vio, exactamente donde lo esperaba, de pie, entre los mismos 2 mausoleos cubiertos de musgo, en el mismo rincón olvidado. El hombre lo miraba con el mismo rostro neutro, como si nada del tiempo hubiese pasado. Pero esta vez, Matías no bajó la vista. No se fue. Caminó, con pasos lentos,
firmes. Cada crujido bajo sus botas parecía retumbar en el silencio. Era como caminar dentro de un espacio suspendido, como si en ese instante solo existieran él y esa figura. A medida que se acercaba, el resto del mundo desaparecía. El murmullo del viento, el canto lejano de un pájaro, incluso el roce de las hojas secas, todo se desvanecía, como si el cementerio mismo contuviera la respiración. Se detuvo a pocos metros. Podía verle el rostro con claridad. Tenía líneas marcadas, una expresión sin emoción, como si fuera alguien que ya no esperaba nada, ni paz ni consuelo, solo presencia. Matías no dijo nada. El hombre tampoco. No hacía falta. Era un encuentro sin necesidad de palabras. ¿Alguna vez sentiste que alguien o algo te observaba, aunque estuvieras solo? Si es así, escribe sí en los comentarios. Tal vez no seas el único. El hombre habló por primera vez. No fue un grito ni una voz quebrada. Fue apenas una frase, dicha con una calma desconcertante. Volviste. No era una pregunta. No había sorpresa ni reproche en su tono. Era como si simplemente estuviera confirmando algo que ya sabía desde antes. Matías sintió que todo dentro de él se detenía. El estómago se contrajo, las manos temblaron apenas, pero no retrocedió. Algo en su interior le pedía quedarse. Lo observó con atención. El hombre no bajó la mirada. Mantenía ese gesto neutro, como si llevara esperando demasiado tiempo para decir lo siguiente. Matías, con la voz apagada, logró responder. ¿Quién eres? La pregunta salió seca, sin fuerza, pero cargada de todo lo que había sentido en los últimos meses. El hombre no respondió de inmediato. Miró al suelo, como si buscara las palabras exactas. Luego volvió a alzar la vista y dijo, porque tú ves a los que fueron olvidados, y yo fui uno de ellos. La frase cayó como un peso sobre Matías. Sintió que las piezas encajaban, que algo que había estado sintiendo, sin saber cómo nombrar, tenía ahora un rostro y un sentido. El silencio que envolvía esa zona del cementerio, los sueños repetidos, la soledad de esa tumba. Quiso preguntar más. ¿Quién lo olvidó? ¿Por qué aparecía solo a él? ¿Qué esperaba de él? Pero no hubo tiempo. El hombre, sin cambiar de expresión, giró lentamente la cabeza hacia su derecha, como si escuchara algo que Matías no podía oír. Entonces lo miró por última vez y dijo, no necesitas volver aquí. No fue una amenaza, tampoco una despedida. Era una afirmación suave, como un permiso, como si le devolviera algo que Matías había perdido sin saberlo, la libertad de irse. Y en ese instante desapareció. No hubo niebla, no se desvaneció con el viento, no caminó hacia ninguna parte, simplemente dejó de estar. Como si el lugar que ocupaba se cerrara sobre sí mismo y borrara todo rastro. Matías se quedó ahí, de pie, sin moverse. No supo cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás horas. El cielo ya comenzaba a oscurecer y las primeras luces de las casas lejanas titilaban entre los árboles. El aire volvía a moverse. El mundo, poco a poco, regresaba a su ritmo. Sin decir nada, recogió sus herramientas y caminó hacia la salida. Esa noche durmió por primera vez sin soñar. Si alguna vez sentiste que una frase simple cambió el rumbo de tu vida, escribe esa frase aquí abajo. Queremos leer lo que quedó grabado en tu memoria. No volvió a hablar de lo ocurrido, ni con Rosario, ni con Samuel, ni con nadie del ayuntamiento. Al día siguiente llegó al cementerio como si fuera una mañana cualquiera. Saludó al guardia, llenó la cubeta, recogió herramientas y fue directo a limpiar las lápidas de la zona reciente. Nadie notó diferencia alguna, pero dentro de Matías todo había cambiado. Ya no miraba con temor hacia el sector viejo. Ya no sentía ese peso en el pecho cuando el sol comenzaba a bajar. El silencio seguía ahí, pero no era el mismo.
Antes parecía una advertencia. Ahora era solo eso. Silencio, como el que hay en una biblioteca vacía o en la sala de una casa dormida. Pasaron semanas, luego meses. Nunca más volvió a ver al hombre, ni de pie entre las criptas, ni sentado en el banco del sueño. Tampoco volvió a escucharlo. Era como si, al pronunciar aquella última frase, se hubiera sellado algo que llevaba años sin cerrarse, una deuda sin nombre, un duelo sin doliente. Y aunque Rosario no preguntaba, notaba que él dormía mejor, que comía con más calma, que había recuperado algo del color en la piel. Matías no hablaba del tema, pero en su forma de moverse, en sus silencios ya no tensos, en el modo en que barría con paciencia, todo parecía decir, ya pasó. Pero un día, como suele ocurrir con lo que creemos terminado, algo lo desestabilizó. Fue una mañana de septiembre. Había llovido toda la noche. El cementerio estaba lleno de charcos, el suelo blando y resbaladizo. Desde la administración le pidieron que revisara los sectores antiguos por precaución. Algunas tumbas, decían, se habían hundido por la lluvia constante. Matías obedeció sin cuestionar. Cruzó la zona nueva, pasó por el muro bajo donde solían crecer las flores silvestres y llegó al rincón que había evitado tantas veces. Allí, al fondo, una tumba llamaba la atención. La cruz estaba caída otra vez, la lápida ladeada y la tierra hundida. Se acercó con cuidado, no por miedo, por respeto. Algo en ese lugar seguía exigiendo pasos lentos. Se arrodilló. Con las manos comenzó a limpiar como lo había hecho meses atrás. Barro, hojas, raíces, el mismo proceso. Pero esta vez algo brilló bajo la tierra mojada. Era una losa rota, con partes que antes no había visto. Siguió limpiando, y entonces el nombre, Ismael Torres Juárez. Y justo debajo, la inscripción que lo congeló. Jamás fue visitado. Era él, no cabía duda. Matías se quedó ahí, bajo la llovizna, sin moverse. No lloró, no tembló, solo entendió. ¿Alguna vez sentiste que una persona que no conociste en vida te habló desde otro lugar? Si sí, escribe "lo sentí" en los comentarios. No estás solo. Matías volvió a ese rincón durante varios días seguidos. Ya no como parte de su trabajo, sino por una necesidad difícil de explicar. Llevaba consigo una escoba, un trapo viejo y una pequeña pala. Limpiaba con cuidado los bordes del sepulcro, enderezó la cruz caída y sacó las malas hierbas que cubrían la base. Los demás empleados lo observaban desde lejos, sin intervenir. Algunos pensaban que rendía homenaje a un familiar. Otros simplemente evitaban acercarse. Nadie preguntó. En el cementerio hay cosas que no se comentan. Cada mañana Matías llegaba temprano y pasaba un par de horas allí solo. A veces se quedaba quieto, con las manos apoyadas sobre las rodillas, mirando la lápida rota, como si esperara que algo más ocurriera. Pero nada pasaba. No volvió a ver al hombre, ni una silueta, ni una sombra, solo esa tumba, ese nombre, ese silencio que ahora no dolía. Un día trajo una pequeña flor blanca en una bolsa de papel. La colocó sobre la tierra húmeda, justo encima de la inscripción. Jamás fue visitado. Y por primera vez se permitió hablar en voz baja. Ahora fuiste. No sabía por qué lo dijo. No esperaba respuesta. Fue más una afirmación que un gesto simbólico. Era como cerrar una historia que no era suya, pero que, de alguna forma, también lo había atravesado. Desde entonces no volvió a soñar con niebla, no despertó sobresaltado. Las madrugadas en vela cesaron. Volvió a cenar con Rosario sin el rostro ausente, a caminar por el mercado del pueblo, a saludar vecinos. Samuel, en una pausa para fumar, se animó a preguntarle un día, ¿y la tumba esa qué tenía de especial? Matías tardó en responder. Finalmente dijo, tenía olvido. Y con eso bastó. No hubo más preguntas. Los turnos siguieron.
los entierros continuaron. Las flores siguieron marchitándose como siempre. El cementerio volvió a ser solo un trabajo, un lugar donde los vivos cruzan con los muertos sin mezclarse demasiado. Pero para Matías, algo había cambiado para siempre. Cada vez que pasaba cerca de esa tumba, bajaba un poco la cabeza. No como un rito, sino como un reflejo natural. No necesitaba más visitas, ni más palabras. El silencio bastaba. Nunca supo quién fue Ismael Torres Juárez. No encontró registros, ni papeles, ni familiares. Era en todo sentido alguien que no dejó rastro. Pero ahora, al menos, alguien lo había visto. Alguien lo había recordado. Y quizás, pensó Matías, eso es lo único que algunas almas necesitan. Si alguna vez hiciste algo por alguien que no podía agradecértelo, comenta con un emoji de vela. Queremos llenar este espacio con luz para los que ya no están. Pasaron los meses. Matías siguió trabajando en el Panteón de San Bartolo con la misma rutina de siempre. Limpieza, mantenimiento, entierros esporádicos. Saludaba a los visitantes, respondía a los encargos de la administración y caminaba entre lápidas como si cada paso no pesara ya tanto como antes. Nadie volvió a mencionar el episodio. Rosario, su esposa, notaba la diferencia en el modo en que él dormía, hablaba y se movía. Había recuperado esa calma que alguna vez lo caracterizó. Nunca le preguntó nada. Y él tampoco ofreció explicaciones. Algunas cosas en ciertos pueblos se entienden sin necesidad de palabras. El sector viejo del cementerio permanecía igual, silencioso, semienterrado, sin flores ni nombres conocidos. Pero algo, de forma imperceptible, había cambiado. Tal vez el aire, tal vez la forma en que el viento atravesaba las hileras de cruces oxidadas. Lo que Matías sabía, aunque nunca lo dijera en voz alta, era que aquel hombre, esa figura que solo él pudo ver, no necesitaba volver a aparecer, porque ya había sido visto, y en ese acto silencioso había recibido algo que nadie más le ofreció en décadas: presencia. Un martes cualquiera, mientras barría hojas secas junto a la entrada lateral, un visitante se le acercó buscando una tumba. Era nuevo en el pueblo. Matías lo ayudó, lo acompañó hasta el rincón adecuado, señaló la lápida que buscaba y se quedó unos minutos en silencio mientras el hombre encendía una vela. Cuando el visitante se fue, Matías regresó a sus tareas. Pero antes de tomar de nuevo la escoba, alzó la vista y miró hacia el fondo del cementerio, donde todo había comenzado, donde se encontraba la tumba de Ismael Torres Juárez. Estaba vacía, no en el sentido físico. La tierra seguía allí, la cruz, recta, pero vacía de peso, de esa densidad que antes oprimía el pecho y distorsionaba los minutos. Ahora solo había sosiego. Ese día entendió algo que no había podido nombrar antes. Hay muertos que no buscan justicia, ni venganza, ni consuelo. Solo buscan ser recordados una vez. Una sola mirada, un solo gesto, y después de eso se van. Matías terminó su jornada como cualquier otra. Guardó las herramientas, se lavó las manos en la pileta del fondo y salió por el portón con paso tranquilo. Al cruzar la plaza del pueblo, compró pan dulce para la cena y saludó al carnicero con una sonrisa breve. Nadie imaginaba que, en algún rincón de su memoria, él aún caminaba por aquel cementerio de niebla. Pero nunca volvió a soñar. Nunca volvió a ver al hombre. Y desde entonces, el silencio en San Bartolo fue solo eso: silencio. Si esta historia tocó algo dentro de ti, honra su memoria compartiéndola con alguien que necesite recordar que incluso los olvidados merecen ser vistos al menos una vez.